bien. ¿Qué? Por favor, dibújame un cordero. ¿Pero qué haces aquí? Dibújame un cordero. Por favor, dibújame un cordero. ¿Dibujar un cordero? Yo no sé dibujar. No importa. Dibújame un cordero. No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. ¿Te gusta? No, este cordero está muy enfermo. Haz otro. ¿Ves? No es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Mira, esta es la caja. El cordero que tú quieres está dentro. Es exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? En mi casa todo es pequeño. Tendrás suficiente. Te he regalado un cordero bien pequeño. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. ¿Qué es esta cosa? Esto no es una cosa. Esto vuela. Es un avión. Es mi avión. ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Claro. Oh, esto sí que es gracioso. Así que, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? ¿Cómo? ¿Es que tú vienes de otro planeta? La verdad es que con esto no puedes haber venido de muy lejos. ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Me gusta la caja que me ha regalado. De noche le servirá de casa. Exacto. Y si te portas bien, te regalaré una cuerda para que lo ates durante el día. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan rara? Si no lo atas, se irá y se perderá. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? Puede irse a cualquier sitio. No importa. En mi casa todo es pequeño. No se puede ir muy lejos. Los corderos comen arbustos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿comerán baobabs? Bueno, los baobabs no son arbustos. Son árboles enormes. Y ni una manada de elefantes podría derribar un baobab. Habría que ponerlos unos sobre los otros. Pero los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeñitos. Así es. Pero ¿por qué quieres que tu cordero coma baobabs pequeños? ¿Es que en tu planeta también hay malas hierbas
y temes por él si no se arrancan a tiempo. Es cuestión de disciplina. Por las mañanas, después de arreglarme, me cuido de la limpieza del planeta. Hay que arrancar los baobabs en cuanto se les distingue dentro de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son pequeños. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Hay tareas que se pueden dejar para más tarde, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó 3 arbustos y... Ah, mi pequeño príncipe. Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del 4.º día. Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tendremos que esperar. ¿Esperar qué? A que el sol se ponga. Me creo siempre en mi casa. Mi planeta es tan pequeño que un día pude ver ponerse el sol 43 veces. ¿Sabes? Cuando se está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces. ¿Un cordero come todo lo que encuentra? ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? ¿Las espinas para qué sirven? Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. No te creo. Las flores son débiles, son inocentes, se tranquilizan como pueden. Se creen temibles con sus espinas. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores...? No, no es eso. Te he dicho lo primero que se me ha ocurrido. Ahora tengo que ocuparme de cosas serias. ¿De cosas serias? Hablas como las personas mayores. Confundes todo, lo mezclas todo. Hay un planeta donde hay un señor coloradote. Nunca ha olido una flor, nunca ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie. No hacemos que sumas y restas. Se pasa todo el día diciendo como tú: soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! Hace millones de años que las flores fabrican espinas y los corderos comen las flores. ¿Y no te parece serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que nunca sirven para nada? ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿Y no es importante que yo conozca una flor que no existe en ninguna otra parte salvo en mi planeta? No, eso no es importante. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, eso le basta para ser feliz cuando mira las estrellas. Se dice: mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y eso no es importante, ¿no? No te preocupes. La flor que amas no corre peligro.
Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. No sabía muy bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy simples. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había brotado un día de una semilla traída no se sabe de dónde. El Principito había vigilado muy de cerca esa ramita que no se parecía a las otras. Asistía paciente a una aparición milagrosa. Ella surgía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. Quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta. Y he aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Acabo de despertarme. Perdóname. Todavía estoy despeinada. Pero si eres muy hermosa. ¿A que sí? Y he nacido al mismo tiempo que el sol. Me parece que es la hora del desayuno. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba. Perdóname, no No quería... temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Esta flor es bien complicada. Por las noches me meterás en un globo. Aquí hace mucho frío. No hay muchas comodidades. Allá de donde vengo. Pero si acabas de nacer, ¿Y ese biombo? iba a ir a buscarlo. Pero como estabas hablando... El Principito, a pesar de su buena voluntad y de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Él mismo me confesó un día: no debía haberla escuchado. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con él por sus peticiones y la historia del tigre y sus garras que tanto me irritó. No supe comprender nada. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Ella me perfumaba y me iluminaba. No debía haberme marchado. Debía adivinar su ternura detrás de sus astucias. Las flores son tan contradictorias y yo era demasiado joven para saber amarla. La mañana de su partida desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad y también el volcán extinguido, porque, como él decía, nunca se sabe. Arrancó con cierta melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás, y cuando regó por última vez la flor, antes de ponerla al abrigo del aire, descubrió que tenía ganas de llorar. Adiós.
Adiós. He sido tonta. Te pido perdón. Yo te quiero, pero por mi culpa no has llegado a saberlo. Ya no tiene importancia. Has sido tan tonto como yo. No necesito el biombo. Pero el viento. No estoy tan resfriada. Además, el aire fresco de la noche me sentará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Dicen que son tan bonitas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a las fieras, no les temo. Tengo mis garras. No te quedes ahí parado, me pones nerviosa. ¿Has decidido marchar? Pues vete. No quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. El Principito aprovechó para su evasión una migración de pájaros salvajes y empezó a visitar otros planetas. Quería instruirse. ¡Ah! ¡Un súbdito! ¿Cómo puede reconocerme si no me ha visto nunca? Es simple. Para un rey, todos los hombres son súbditos. Acércate, que te pueda ver mejor. Bostezar delante del rey es contrario al protocolo. Te lo prohíbo. No puedo evitarlo. He hecho un largo viaje y no he dormido. ¿Ah, no? Entonces, te ordeno que bosteces. Hace mucho que no veo bostezar a nadie. Tengo curiosidad por los bostezos. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. Ya no puedo. Entonces, te ordeno que a ratos bosteces y a ratos no No, tolero la desobediencia. Soy un rey absoluto. Pero mis órdenes son razonables. Si ordeno a un general que se convierta en un ave acuática y no me obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? Te ordeno que te sientes. Majestad, perdonad que os interrogue. Te ordeno que me interrogues. ¿Sobre qué reináis? Sobre todo. ¿Y las estrellas os obedecen? Por supuesto, no tolero la indisciplina. Ordenad al sol que se ponga. Hacedme ese favor. Quisiera ver una puesta de sol. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa y no me obedece, ¿quién de los dos estará equivocado? Vos. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar. La autoridad reside en un primer término sobre la razón. Si lanzas a tu pueblo al mar, si ordenas a tu pueblo que vaya al mar, hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Tendrás tu puesta de sol, la exigiré. Pero según mi ciencia de gobernante, habrá que esperar a que el momento sea propicio. ¿Y para cuándo será eso? Será esta noche a las 7:40 y verás cómo soy obedecido. Señor, no tengo más que hacer aquí. Voy a marcharme. No te marches. Te nombro ministro. ¿Ministro de qué? Ministro de Justicia. Pero si no hay a quien juzgar. ¿Ah, no? Pues entonces te juzgarás a ti mismo, que es lo más difícil. Es más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Y si logras juzgarte bien a ti mismo, serás un verdadero sabio.
Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar. No tengo por qué vivir aquí. Si Su Majestad desea ser obedecida, podría ordenarme algo razonable. Por ejemplo, que me marche antes de 1 minuto. Creo que las condiciones son favorables. Te nombro embajador. Las personas mayores son bien extrañas. Oh, he aquí la visita de un admirador. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente, nunca viene nadie por aquí. Inténtalo tú. Golpea tus manos una contra otra. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Me admiras mucho, verdaderamente. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente de este planeta. Pero si no hay nadie más que tú en el planeta. Dame ese gusto, admírame igual. Desde luego, los mayores son muy raros. ¿Qué haces? Bebo, ¿Por qué bebes? bebo para olvidar ¿Para olvidar qué? que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de que bebo. Las personas mayores son decididamente, pero que muy extrañas. Buenos días. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo de volver a encenderlo. Esto hace un total de 501.622.631. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Aún estás ahí? 500 millones de... No sé, tengo mucho trabajo. Soy un hombre serio. 500 millones de qué? Hace 54 años que vivo en este planeta. Y solo me han interrumpido 3 veces. Una fue un ataque de reuma. Necesito ejercicio, pero no tengo tiempo de callejear. Otra fue una de horror. Cometí 4 errores. Y ahora, esta es la tercera. Lo que venía diciendo. ¿Millones de qué? De cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? No. Cositas que brillan. ¿Abejas? No. Cositas que hacen soñar a los holgazanes. Pero yo soy serio. No tengo tiempo para soñar. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué haces con 500 millones de estrellas? Nada. Las poseo.
¿Cómo se pueden poseer las estrellas? ¿De quién son, pues? No sé, de nadie. Entonces son mías, porque lo he pensado primero. Yo las administro, las cuento y las recuento. No es fácil, pero soy un hombre serio. No puedo cogerlas, pero puedo ingresarlas en el banco. ¿Qué es eso? Apunto en un papelito el número de mis estrellas y lo guardo bajo llave en un cajón. ¡Qué gracioso! Yo poseo una flor a la que riego todos los días. Poseo 3 volcanes a los que desayuno todas las semanas. Es útil para mis volcanes y para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. Decididamente, las personas mayores son muy raras. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar el farol? Es la consigna. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la consigna? La consigna es la consigna. Buenos días. Buenos días. Pero, ¿por qué has vuelto a apagarlo? No hay nada que comprender. La consigna es la consigna. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Encendía por la noche, apagaba por la mañana. Tenía toda la noche para dormir y todo el día para descansar. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió la consigna? La consigna no ha cambiado. Ahí está el drama. De año en año, el planeta gira cada vez más rápido y no tengo un momento de descanso. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ahora da una vuelta por minuto. Enciendo y apago el farol una vez por minuto. Buenos días. Buenos días. Qué raro. ¿En tu planeta los días duran 1 minuto? Así es. Llevamos hablando un mes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras. Siempre quiero. Yo soy a la vez fiel y perezoso. Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en 3 zancadas. Solo tienes que andar muy despacio para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, te pones a andar y el día durará tanto tiempo como quieras. Así no adelanto gran cosa. A mí lo que me gusta en la vida es dormir. Buenos días. Buenos días. También es mala suerte. Pues sí, mala suerte. Buenas noches. Buenas noches. Este es el único de quien podría haberme hecho amigo. Quizás porque se ocupa de algo más que de sí mismo. Pero su planeta es demasiado pequeño. No hay lugar para los dos. ¡Qué lástima! 1440 puestas de sol cada 24 horas. Un explorador. ¿De dónde vienes? ¿Qué es este libro tan gordo? Soy geógrafa. ¿Qué es una geógrafa? Es aquella que conoce donde se encuentran los ríos, los mares, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¡Qué interesante! Por fin un verdadero oficio. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo.
¿Y ciudades y ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero eres geógrafa. Sí, pero no soy exploradora. La geógrafa es demasiado importante para ir deambulando por ahí. Debe quedarse en su despacho. Recibe allí a los exploradores y les interroga. Toma nota de sus observaciones y si alguna le pareciera interesante, abre una encuesta sobre la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía. Y también, si bebiera demasiado, los ebrios ven doble y señalaría 2 montañas donde solo hay una. Y tú, que vienes de lejos, eres explorador. ¿Vas a describirme tu planeta? ¿Decías? Oh, mi planeta no es muy interesante. Tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 extinguido. Pero no se sabe nunca. Nunca se sabe. También tengo una flor. No anotamos las flores. ¿Y eso por qué? Si es lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Los libros de geografía son los más valiosos. Nunca pasan de moda. Es muy raro que un océano pierda su agua o que una montaña cambie de lugar. Escribimos cosas eternas. Pero, ¿qué significa efímera? Significa que está amenazada de una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Claro. Mi flor es efímera. Y solo tiene 4 espinas para defenderse del mundo. Y yo la he dejado totalmente sola allí. ¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar? La Tierra tiene buena reputación. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué planeta he caído? ¿En la Tierra? En África. Ah. ¿Y no hay nadie en la Tierra? Aquí es el desierto. En los desiertos no hay nadie. Me pregunto si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros. Pero, ¿qué lejos está? ¡Qué hermoso eres! ¿A qué has venido hasta aquí? Estoy disgustado con una flor. Ah. ¿Dónde están los hombres? Se está un poco solo en el desierto. Con los hombres también se está solo. Eres un animal raro, delgado como un dedo. Pero soy más poderoso que el dedo de un rey. A quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro. Tú
vienes de una estrella. Ah, me das lástima tú, tan débil, en esta tierra de granito. Yo podría ayudarte si alguna vez extrañas demasiado tu planeta. Yo puedo. Te he comprendido muy bien. ¿Por qué hablas con enigmas? Yo los resuelvo todos. Desde una montaña tan alta podré ver toda la tierra y a todos los hombres. ¡Buenos días! ¿Quién eres? Sed amigos míos. Estoy solo. ¡Qué planeta raro! Es seco, salado y puntiagudo. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten todo lo que se les dice. En mi planeta tenía una flor. Ella era siempre la primera en hablar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quiénes sois? ¡Somos rosas! Oh, mi flor decía que era la única en el universo. Y aquí hay tantas. Se sentiría humillada si viera esto. Tosería mucho para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, se dejaría morir. Me creía único, con una flor única. Y no poseo más que una rosa ordinaria. La rosa y mis 3 volcanes que me llegan a la rodilla. Realmente no soy un gran príncipe. ¡Buenos días! ¿Quién eres? Eres muy bonito. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste. No puedo, no estoy domesticado. Ah, perdón. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de por aquí. ¿Qué buscas? Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo bastante olvidado. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro. Tú para mí no eres más que un niño parecido a 100.000 niños y no te necesito. Y yo para ti no soy más que un zorro semejante a 100.000 zorros y no me necesitas. Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Ya comprendo. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible. En la Tierra se ven toda clase de cosas. No, no es en la Tierra. ¿En otro planeta? Sí. Y qué interesante. ¿Y en ese planeta hay cazadores? No. Oh, caramba. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me persiguen, todas las gallinas se parecen y todos los cazadores se parecen. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré el ruido de unos pasos que será diferente de los otros. Los otros me hacen esconderme bajo tierra.
Los tuyos me harán salir de la madriguera. Serán como una música. Además, ¿ves allí los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil y eso es muy triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, el trigo me recordará a ti y amaré el ruido del viento en el trigo. Por favor, domestícame. Como quieras, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran las cosas hechas a los vendedores, pero como no hay vendedores de amigos, los hombres no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener mucha paciencia. Te pondrás allí un poco alejado. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Cada día te podrás acercar un poco más. Es importante que vengas siempre a la misma hora. Por ejemplo, las 4 de la tarde. Así empezaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más se acerque la hora, más feliz me sentiré. A las 4 estaré agitado e inquieto. Pero si vienes a cualquier hora, no sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son importantes. ¿Qué es un rito? Es algo también demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente de otros días. Por ejemplo, entre los cazadores hay un rito. Los jueves van a bailar con las muchachas del pueblo. Entonces los jueves son días maravillosos. Voy a pasear por la viña. Si los cazadores no bailaran un día fijo, yo no podría pasear. Tú ya me has domesticado. Se acerca el día de marcharme. Voy a llorar. Tú tienes la culpa. Yo no quería hacerte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Claro. Pero vas a llorar. Sí. Entonces no ganas nada con esto. Gano por el color del trigo. Anda, ve a ver nuevamente las rosas. Descubrirás que la tuya es única en el mundo. Vendrás a decirme adiós y te regalaré un secreto. No sois en absoluto parecidas a mi Rosa. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a 100.000 otros. Pero yo le elegí como amigo y ahora es único en el mundo. Sois bellas, pero para mí, ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que ella es la rosa a quien he regado, es la rosa a quien he protegido, es la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o a veces callarse, puesto que ella es mi rosa. Adiós. Adiós. He aquí mi secreto. No se ve bien salvo con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Esta es una verdad que los hombres han olvidado. Pero tú no has de olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa.
Soy responsable de mi rosa. Tus recuerdos son muy bellos. Pero todavía no he podido reparar mi avión. No me queda nada para beber. Y sería feliz si encontrase una fuente. Mi amigo el zorro... Ahora no se trata del zorro. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro. Nunca tiene hambre ni sed. Tengo sed también. Busquemos un pozo. El agua puede ser buena para el corazón. Las estrellas son bellas, por una flor que no se ve. El desierto también es bello. Así es. Siempre he amado el desierto. Te puedes sentar en la arena y no se oye nada. Y no se ve nada. Y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en algún sitio. Sí, ya sea una casa, las estrellas o el desierto, lo que los embellece es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro. Lo que emociona tanto de este pequeño príncipe es su fidelidad a una rosa. La imagen de una flor resplandece en él como la llama en una lámpara, incluso cuando duerme. Busquemos un pozo. ¡Un pozo! Pero, este no es un pozo como los del Sáhara. Parece un pozo de aldea. Estaré soñando. Es extraño. Todo está listo. El balde, la rondana, la cuerda. ¿Oyes? Hemos despertado al pozo y el pozo canta. Tengo sed de esta agua. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido de nuestra búsqueda bajo las estrellas. Era buena para el corazón, como un regalo. En tu tierra, los hombres cultivan 5000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Así es. Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Debes cumplir tu promesa. ¿Qué promesa? Ya sabes, un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. ¿Tú tienes planes que yo ignoro? ¿Sabes? Mi caída sobre la tierra
Mañana será el aniversario. Caí muy cerca de aquí. Entonces, cuando te encontré, no fue por casualidad. Volvías al sitio de tu caída. Debes trabajar ahora. Vuelve a tu máquina. Te espero aquí mañana por la tarde. Yo no estaba tranquilo. Me acordaba del zorro. Uno se expone a llorar un poco si se ha dejado domesticar. Cuando volví de mi trabajo al día siguiente, divisé a mi principito sentado en lo alto de un muro y le oí que hablaba. ¿No te acuerdas? No es exactamente aquí. Mira dónde comienza mi rastro en la arena. ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? ¿Pero qué historia es esta? Ahora hablas con las serpientes. Me alegra que hayas reparado tu avión. Así podrás volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Yo también hoy vuelvo a mi casa. Es mucho más lejos y más difícil. Dime que es una mala historia esta de las serpientes. No se ve lo importante. ¿Se ve? Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Todas serán tus amigas. Te voy a hacer un regalo. ¿Cómo me gusta oír tu risa? Precisamente ese será mi regalo. Como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y cuando ya no estés triste, te alegrarás de haberme conocido. Cuando mires las estrellas y te rías, tus amigos creerán que estás loco, que habré hecho una mala pasada. No te quedes más. No te dejaré. Parecerá que sufro, parecerá un poco que me muero. No quiero que lo veas, no vale la pena. No me alejaré de ti. Haces mal, vas a sufrir. ¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. Será como una vieja corteza abandonada. Yo también miraré las estrellas. Y todas serán pozos con una roldana enmohecida. Y todas me darán de beber. Mi flor es tan débil e ingenua. Soy responsable.